Salto. Pilotos profesionales, médicos, profesores y hasta un empleado del servicio secreto se encuentran entre quienes han sido suspendidos o despedidos de sus trabajos por publicaciones en redes sociales consideradas inapropiadas. Esto sobre la muerte del comentarista conservador Charlie Kirk. La fiscal general Pam Bondi ha asegurado que el Departamento de Justicia va a perseguir a quienes incurran en lo que ha calificado como un discurso de odio. Esta es una medida necesaria para frenar expresiones irrespetuosas, dañinas, inhumanas o, como lo califican algunos, riesgos para la libertad de expresión y de derechos laborales. Además, ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad por lo que decimos en redes sociales en un caso tan delicado? Vamos a abrir el debate en ángulo. Y empezamos con el último hecho. Jimmy Kimmel paga con la suspensión de su programa el comentar el asesinato de Charlie Kirk. La cadena ABC ha anunciado que va a retirar indefinidamente su programa, el popular programa nocturno del presentador, comediante que al parecer se ha burlado de la muerte de Kirk y dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues lo puso en un clip que fue grabado la semana pasada, donde un periodista le pregunta al mandatario cómo estaba afrontando el asesinato y él responde, creo que muy bien. Pasa directamente a hacer comentarios. Enseguida una nota al respecto. El popular programa de variedades de Jimmy Kimmel saldrá del aire indefinidamente luego de los comentarios del presentador estadounidense sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre. El anuncio hecho por la cadena ABC fue celebrado de inmediato por el presidente Donald Trump, en medio de su enfrentamiento con los medios estadounidenses y de voces críticas como la de Kimmel. Durante su programa de lunes, Kimmel abordó la conmoción causada por el asesinato de Kirk. El sorpresivo anuncio de la suspensión del popular programa llega 2 días después de que el presidente Trump demandara al diario New York Times por $15 mil millones, acusándolo de ser un auténtico portavoz del Partido Demócrata de izquierda radical. El humorista no se ha pronunciado aún sobre la decisión. Hemos tenido un nuevo punto bajo durante este fin de semana con la banda de MAGA, intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier otra cosa menos que uno de ellos, y están haciendo lo que puedan para lograr puntos políticos de esto, entre el señalamiento de dedos, un poco de duelo el viernes. La Casa Blanca bajó la bandera mediasta que recibió algunas críticas. Bueno, a Jimmy Kimmel lo despidieron por sus bajos índices de audiencia, más que por cualquier otra cosa. Y dijo algo horrible sobre un gran caballero llamado Charlie Kirk. Y Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malos índices de audiencia y debería haberlo despedido hace mucho tiempo. Así que ya saben, pueden llamarlo libertad de expresión o no. Lo despidieron por falta de talento. Sí, adelante, por favor. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy mostrando sus lados en este ángulo. Voy a darle la bienvenida a Julio Schilling. Él es politólogo, autor y director de Patria de Martí y además estratega republicano. Gracias por estar con nosotros, señor Schilling. Un gusto tenerlo en el programa Ángulo. Encantado, Ruth, de acompañarlos. Quiero darle la bienvenida también a Estuardo Rodríguez, analista político y estratega demócrata. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también me acompaña el abogado Carlos Alberto Andrade, especialidad en Derecho Procesal, especialista en Derecho Laboral. Además es socio fundador de Business Solution Group SAS. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Quiero empezar con usted, abogado Andrade, con su comentario con respecto a esto de los despidos. Han hecho algunos empleados en el sector público y también veíamos ahí en cierta parte del sector privado que vamos a citar ahora más adelante. Han hecho comentarios en redes sociales que han sido considerados inapropiados. Ciertamente hay muchos que son absolutamente irrespetuosos y que han originado el despido, la separación de estos empleados. ¿Qué se sabe sobre cómo debe manejarse esto dentro de una empresa cuando algo puede tener repercusiones en lo laboral, por más de que sea un concepto que para muchos es una situación o una percepción personal que la está expresando?
Muchas gracias. Sí, a ver, pienso que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Estados Unidos es un sistema mucho más libertario, con menos estabilidad laboral que en otros países como Latinoamérica. Hoy en día, digamos que hay muchos convenios de la OIT que sé que no están ratificados por Estados Unidos y además dependerá mucho del estado en el que se encuentre la situación particular, pero hay muchos convenios de la OIT que protegen contra la discriminación, como terminar el contrato por una situación, por tema de discriminación por raza, por religión, por opinión política. Eso está muy claro, pero siento que hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión, que es lo que protege la primera enmienda, y otra línea muy delgada en llegar al irrespeto y en poder llegar a afectar la reputación de una empresa. Entonces, si tomamos en cuenta que en Colombia, personalmente considero que una empresa tiene todas las facultades legales para iniciar un debido proceso para dar por terminado eventualmente un contrato de trabajo si considera, por supuesto, que eso está afectando la reputación, que afecta la moralidad. Hay unas justas causas de terminación del contrato. Con mayor razón quizás en Estados Unidos, dependiendo del estado, reitero, en el cual se sigue la línea del employment at will, ¿sí? Que ustedes pues conocen mejor que yo acá los panelistas. Entonces yo pienso personalmente que esa línea delgada entre la libertad de expresión y afectar la reputación empresarial y además la libertad de empresa deben confluir en aras de lograr una proporcionalidad de la medida. Y eso dependerá de muchos factores. Por ejemplo, si la persona está sindicalizada, por ejemplo, si la persona tiene otro tipo de protecciones, por ejemplo, temas de disabilities, ¿no? De discapacidades. Se van a conjugar una multiplicidad de factores, pero yo pienso, si me pregunta, doctora, yo considero que la empresa, claro que deberá atender al caso concreto, pero tiene todas las facultades disciplinarias para analizar este tipo de conductas y actuar conforme a lo que se dé por demostrado. Gracias por esta primera intervención. Quiero conocer la apreciación del señor Schilling con respecto a esto que ha sido un tema que ha generado debates, discusiones, una situación inesperada, impactante, dolorosa, vista desde cualquier punto de vista, pero se conocía que Kirk tenía algunos detractores por su forma de debatir o de expresar su mensaje en las universidades, pero hay quienes dicen hay que separar porque hay una línea muy delgada entre lo que se comenta en redes sociales y lo que es la ideología de cada persona. Le pregunto, ¿por qué un comentario en redes sociales debería tener consecuencias, en este caso como lo estamos viendo en la vida laboral? Ruth, hay que, primero, para poner todo esto en un contexto, la noción del idioma de odio, el lenguaje de odio, es algo que en lo personal lo desprecio, lo rechazo, porque son herramientas de censura, algo que la izquierda viene utilizando desde hace mucho tiempo, siguiendo los dictámenes de Herbert Marcuse en el concepto de tolerancia represiva. De modo de que te parto desde ahí porque es importante entender de que eso, dentro de todo esto que estamos hablando, no bajo ningún concepto se debe de permitir que se litigue y se castigue por el percibido lenguaje de odio, porque de nuevo es un instrumento de censura. La gran diferencia aquí está, por ejemplo, quitando tal vez maestros, ¿no es verdad?, de colegios públicos que reciben el financiamiento público. Si un maestro se está expresando, celebrando la ideología, celebrando la muerte de alguien, está tomando una posición ideológica y debe de ser despedida inmediatamente. En el sector privado es otra cosa. El derecho de libre expresión lo tiene cabalmente cualquier persona, pero hay que comprender que la libre expresión requiere responsabilizarnos por consecuencias. Entonces, si una empresa, particularmente si es un empleado de alto perfil, donde la etiqueta de la empresa está de una manera atada a esa persona, un pronunciamiento que puede
causar molestia. No tenemos ni siquiera que entrar. El señor Kimmel en particular mintió descaradamente, pero él tiene el derecho de mentir. Él tiene el derecho de mentir, de inventar narrativas. El problema está cuando el empleador de él, que en este momento casualmente está en procedimiento de vender la empresa a otra empresa de telecomunicaciones, pues esto fue una bomba que explotó porque gran parte de sus accionistas y del público, de los anunciantes, sienten una gran ofensa por sus declaraciones, aunque él está en el ejercicio la libertad de expresión, entonces tienen el derecho de despedirlo. Yo creo que eso en la vida todos, constantemente, a diario, nos tenemos que medir en lo que decimos, en el contexto que lo decimos, el uso de la prudencia requiere, y esto no es censura, ni es lenguaje de odio, ni nada por el estilo. O sea, él tuvo la libertad de decir lo que quiso decir, él y otras personas que han decidido, o sea, los medios sociales, es igual que si lo dijera en una plaza pública, no es que lo está diciendo en el baño de su casa a sus familiares íntimos, lo dice ya en el foro público. Una empresa, repito, y esto típicamente lo vemos en empresas que consideran que son empleados que en cierto sentido, directo o indirectamente, los representa, están actuando de una manera correcta si deciden que eso no es la proyección que ellos quieren. La persona, repito, tiene la libertad de decir lo que quiera, pero también uno tiene que responsabilizarse por lo que dice. Voy a hablar sobre esto. Gracias por esta primera intervención con el analista Rodríguez. Ha hablado, señor Schilling, de prudencia, que no significa censura. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad por lo que se dice en redes sociales? Y preguntarle, ¿debe ser despedido un empleado en el caso de celebrar la muerte de alguien con quien simplemente no estaba de acuerdo? ¿Cuál es su criterio al respecto? No, gracias de nuevo por la invitación. Mira, yo creo que acá tenemos un problema mucho más grande. Estamos viendo la caída de la libre expresión, de la Constitución en Estados Unidos poco a poco, pedazo por pedazo. Cada semana o cada mes vemos otro acto de parte del sector privado respondiendo a los pedidos, las expectaciones y las insistencias del presidente Trump. O sea, estamos en un camino peligroso, aunque lo veamos. Simplemente el tema de Jimmy Kimmel, bien, pero también vamos a ver que los medios de comunicación ya a través de los varios meses de la presidencia de Donald Trump están siguiéndole los deseos de Donald Trump. CBS y Paramount pagaron $16 millones a la futura biblioteca de Donald Trump para terminar un caso que ellos, bajo la primera enmienda, hubieran ganado, pero decidieron lo opuesto, simplemente pagar $16 millones básicamente al presidente Trump, ¿no? Y de ahí seguimos viendo los actos de los medios de comunicación. El Washington Post cerró la sección de op-eds, de publicaciones de varios de distintos autores que muchas veces no están de acuerdo con Donald Trump, decidieron cerrar esa sección del periódico. Vemos los actos ahora que pasó recientemente, no solo con Jimmy Kimmel, pero también de otros portavoces que manejan programas que muchas veces critican a Donald Trump. Y entonces una serie de decisiones que los medios de comunicaciones están tomando que juntos demuestran de que el gobierno está haciendo todo lo posible de cerrar la crítica de Donald Trump. No quieren permitir, aunque el mismo presidente Donald Trump, cuando el presidente Obama era el presidente, cuando el presidente Biden estaba como en la Casa Blanca, vemos que él mismo ha criticado, él mismo a través de otros portavoces conservadores, criticaban, hablaban de una forma pidiendo violencia, pidiendo actos para atacar a la Casa Blanca, atacar las elecciones presidenciales. Hasta vimos
el resultado de esas palabras. Como sabemos muy bien, hay la primera enmienda, pero también la Constitución no te permite pedir actos de violencia que pueden causar la muerte de ciudadanos americanos. Y acá vemos el 6 de enero, vimos que fallecieron muchos a consecuencia de las palabras que usó Donald Trump. Y ahora, como él está vuelta en la Casa Blanca, vemos que él quiere cerrar cualquier crítica a cualquier portavoz que tenga las ideas del Partido Demócrata o liberales, no quiere permitir esas palabras. Así es que yo creo que fuera de Jimmy Kimmel estamos viendo un problema mucho más grande. Con lo dicho por Estuardo, le voy a dar después la palabra a Julio Schilling para que haga su turno de la réplica. Antes, quiero conocer el criterio de Carlos Andrade, abogado en Derecho Procesal. Cuando un vicepresidente de Estados Unidos, en este caso el vicepresidente de J.D. Vance, ha instado a los estadounidenses a denunciar cualquier tipo de acto violento, la pregunta aquí es, ¿qué deben hacer las empresas cuando escuchan al vicepresidente decir lo siguiente? Escuchamos a J.D. Vance y volvemos inmediatamente con su respuesta, abogado. Entonces, cuando vean a alguien celebrando el asesinato de Charlie, denúncienlo. ¿Y qué diablos? Llamen a su empleador. Abogado Andrade. Gracias, doctora. Bueno, lo primero es que pienso que en los países y sobre todo en los países democráticos y libres como Estados Unidos existe una separación de poderes. Entonces, digamos que eso no es más que una opinión y que ya verán si la cogen o no. Desde el punto de vista procesal, no debería tener ninguna connotación. Recuérdense que Estados Unidos se rige bajo el sistema del common law, que tiene que ver con el desarrollo de la jurisprudencia, lo que han dicho los jueces. Entonces esa separación de poderes creo que está muy clara. Pero más allá del tema, ya que lo menciona sobre el tema procesal, es cómo se va a demostrar en un proceso eventualmente esa discriminación que dice estar. Yo comprendo las dos posiciones de los dos panelistas. Creo que desde el punto de vista jurídico no tenemos que tomar decisiones apresuradas de despedir o de quizás de pronto afirmar que se está perdiendo la primera enmienda o la libertad de expresión. Creo que dependerá del caso concreto. Creo que no es lo mismo apoyar o criticar alguna postura del fallecido a celebrar la muerte del fallecido. Yo sí creo que hay algunos casos emblemáticos en la Corte de los Estados Unidos, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, inclusive en el año 1919, en el cual se han impuesto límites a la libertad de expresión. La Corte en ese momento dijo, en Schenck versus United States, dijo que la libertad de expresión no protege discursos que generen un peligro claro y presente. Entonces, hay que ver también las políticas internas de la empresa, porque cuando tú suscribes un contrato, y sobre todo en Estados Unidos, prima la autonomía de la voluntad. Eso fue lo que los franceses denominaron pacta sunt servanda. El acuerdo es ley para las partes, y más en un país como Estados Unidos, más allá de las regulaciones en algunos estados como Nebraska, Carolina del Norte. Pero al final, el empleado se debe ajustar a las políticas empresariales y la empresa debe ser proporcional y razonable, ¿sí? No cualquier posición y no cualquier opinión, si me preguntan a mí, debería dar lugar a un despido automático. Esto no es de automatización o de extremos, pienso yo. Acá hay que valorarse el caso concreto, acá hay que valorarse las pruebas, ¿sí? Y además de valorar las pruebas, garantizarle un derecho de defensa al trabajador que pueda explicar. Hay muchas aristas. Fíjense ustedes, fue en horas laborales, fue por fuera del trabajo. ¿Cómo va a afectar a la empresa? ¿Hay pruebas de que va a afectar a la empresa? Hay que mirar muchas cosas desde el punto de vista procesal, pero yo sí creo que cercenar esa posibilidad legítima del empleador de proteger sus políticas, de proteger a su gente, a sus demás empleados, el ambiente laboral. Eso no se puede dejar de lado sobre pretexto de una primera enmienda.
Gracias, abogado, por ese criterio. Ahora sí, le voy a dar la palabra a Julio Schilling con respecto a lo que hace un momento decía Estuardo Rodríguez y preguntarle, en Estados Unidos se habla de discursos de odio, se ha abierto un debate. Por una parte están los republicanos atribuyéndole a la izquierda, como usted lo ha dicho hace un momento, a la izquierda, estos discursos de odio, pero también hay quienes señalan al propio presidente Donald Trump de instigar un discurso de odio. Sale cada vez a relucir aquel enero fatídico donde pues fueron algunos seguidores del presidente Donald Trump, en aquel momento candidato a la presidencia, a desconocer los resultados y fueron al Capitolio, un día que no se olvida. ¿Qué decir con respecto a esto? Los unos acusándose a los otros cuando sobre la mesa está realmente lo que preocupa, un discurso de odio, que lo ha dicho incluso la fiscal. Aquí no hay una irrelevancia o un tema de interpretación. Tenemos, o sea, uno le da bienvenida a los debates y en debates hay parámetros de exageración, de interpretación propia, pero las mentiras no se pueden aceptar. Y el otro señor ha mentido al decir que el 6 de enero murieron numerosas personas. Eso es una mentira, eso es falso. La única persona que murió el 6 de enero fue la ex oficial de las Fuerzas Armadas que fue baleada por el policía sin tener ella ninguna arma. Es la única persona que directamente murió. De modo de que eso es una falsedad como parte de la narrativa. Es hiperbólico escuchar hablar de censura cuando viene de un partido que ya se ha convertido en un movimiento. Lamentablemente, el Partido Demócrata, y podemos decir la izquierda, está dominada por el extremismo que ha abrazado preceptos neomarxistas a full. Y vimos desde el presidente Barack Obama, ya que él lo mencionó, el arte de la censura por medio de utilizar agencias federales como el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, para criminalizar personas. Te puedo mencionar solamente uno, Dinesh D'Souza. O sea, y la persecución contra conservadores que vino a través de los dos mandatos del presidente Barack Obama. La presidencia de Joe Biden, que fue el tercer término de Barack Obama, vimos una persecución, su FBI estaba en persecución de católicos tradicionales, de padres de las juntas escolares que rechazaban la teoría crítica de la raza, la ideología de género, la teoría crítica queer, preceptos netamente neomarxistas. O sea, la prueba del FBI de Joe Biden pidiéndole a los medios sociales que se censuraran narrativas e historias y noticias. O sea, estamos hablando de venir de una época donde el presidente Biden dijo prácticamente que la mitad del país eran terroristas domésticos. O sea, llamando fascista, nazista a Donald Trump y a todos sus seguidores. Entonces, ahora la violencia, fíjate si es así, Rutgers, la Universidad de Rutgers de New Jersey acaba de emitir una encuesta a personas, a demócratas y personas de la izquierda, y el 56% dicen que de alguna manera justificarían el asesinato a Donald Trump. Búsquenla. O sea, el problema es que la izquierda ya radicalizada tiene genéticamente su reclamación a la violencia. Entonces, son dueños de la violencia. En julio vimos un grupo de Antifa que asaltaron una estación de ICE armados. La izquierda, repito, es dueña, ni siquiera podemos hablar de los motines marxistas de Black Lives Matter y Antifa de 2020, más de 1,000 motines con saqueos, más de 17,000 personas heridas. O sea, francamente, el decir que los medios están controlados y que Donald Trump tiene la influencia por instituciones que lo han criticado hasta los otros días es irresponsable. Gracias vamos a dejarlo hasta ahí para escuchar antes de irme al corte comercial, que debo irlo a pagar en pocos minutos, a Estuardo Rodríguez. Su turno de la réplica con lo que ha dicho Julio Schilling. Adelante. Sí, gracias por un minuto breve para responder. Le quiero asegurar al señor Schilling acá que se acuerde el nombre del oficial Brian Skidnick.
Brian Él murió Skinner después, era él murió un después policía. de algo que no relacionado. Cállese. Por favor, déjame terminar. Pero está mintiendo. O sea, él murió después. No estoy mintiendo. No tiene nada que ver con eso. Cállese. Estás mintiendo. Cállese. No estoy mintiendo, cualquier persona lo puede investigar. Brian Skinner murió a causa de los golpes que le dieron. Brian Skinner murió a causa de razones de los golpes que le dieron a él en el hospital. Él no estaría muerto si no fuese por los golpes que le dieron a Brian Skinner. Que si ustedes en la derecha, los MAGA latinos, quienes quieran ser, quieren mentir, decir de que este hombre hubiera muerto fuera del 6 de enero, pues ya llévase su cuento. Pero la verdad es que él murió a consecuencia de los golpes que le dieron. Y 4 policías más, dentro de un mes después del 6 de enero, se suicidaron. Me van a decir de que si no fuese por el 6 de enero, esos señores estarían vivos. A la depresión y la trauma que le causaron los asaltos y los golpes del 6 de enero, 4 policías se murieron. Los patriotas republicanos y MAGA que son, no les importa nada que murieron 5 policías, porque dicen que eso es a consecuencia de la izquierda, que la izquierda no tiene nada que ver con lo que pasó el 6 de enero. Eso fue liderado por el presidente Trump. Me tengo que ir a pagar un corte comercial. Voy a agradecer aquí la participación. Estuardo Rodríguez, analista político, estratega demócrata. Sabía que su tiempo era limitado, la participación aquí en el programa. En el siguiente bloque vamos a integrar a un nuevo panelista. Sin embargo, debo agradecerle por haber estado estos minutos con el programa Ángulo. Hasta una nueva oportunidad, estratega. Muchas gracias. Vamos ahora a un pequeño corte comercial, regresamos enseguida. Esto es Ángulo, me acompañan Julio Schilling, estratega republicano, Carlos Andrade, también abogado en derecho procesal, hablando del caso del político conservador, activista, quien iba a universidades, Kirk. Él se decía ser un cristiano devoto, expresó puntos de vista sobre género, sobre raza, que ocasionaron críticas de algunas personas, especialmente en los campos universitarios que visitaba. En algunos casos, quienes recurrieron a las redes sociales para regodearse por su muerte o publicar comentarios considerados tremendamente ofensivos y irrespetuosos, han sido separados de sus empresas o suspendidos en algunos casos. Entre ellos, ahí vamos a tenerlo en pantalla, Anthony Polk, un empleado del Servicio Secreto de los Estados Unidos que escribió en su cuenta de Facebook que Kirk esparció odio y racismo durante sus intervenciones. Al fin y al cabo, uno responde ante Dios y crea cosas con su palabra, decía esta publicación que hizo. Fue separado este agente. Vamos a ir a una pausa, volvemos enseguida con más del debate en Ángulo. Seguimos en Ángulo. A esta hora quiero integrar al panel de debate Michelle Manat. Ella es ex asesora para la TAM del Departamento de Estados Unidos, analista demócrata. Gracias por estar con nosotros. Señora Manat, bienvenida a NTN 24. Michelle. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? Bienvenida. Un buen día para usted. Adelantábamos algo en el primer bloque. Pilotos profesionales, médicos, profesores, también está un empleado del servicio secreto, se encuentran entre quienes han sido suspendidos o despedidos de sus trabajos por publicaciones en redes sociales que han sido consideradas inapropiadas sobre la muerte del comentarista conservador Charlie Kirk. Quiero empezar preguntándole, ¿corre riesgo la sociedad de normalizar este tipo de mensajes, de celebrar, en algunos casos, la muerte de una persona por no estar de acuerdo con su forma de pensar, si es que no se sanciona como lo están haciendo actualmente? Incluso se ha escuchado al vicepresidente de los Estados Unidos dar datos de las personas que están haciendo publicaciones inapropiadas. ¿Cuál es su criterio? La escuchamos.
Bueno, yo quiero empezar diciendo que yo condeno la violencia política y fue una tragedia lo que pasó la semana pasada al señor Charlie Kirk en Utah. La situación actual es de bastante preocupación porque hay un clima de censura y no es únicamente son esfuerzos para ejercer su censura, lo están haciendo. Entonces, lamentablemente y de una forma impensable hace 5 o 6 años atrás, ahora sí, es un riesgo. Uno corre riesgo publicando en los medios sociales lo que uno opina de forma personal. Pero puede haber una separación, Michelle, entre lo que uno opina a nivel personal en sus redes sociales. Es en realidad, ¿por qué usted lo llama como censura? ¿No debería ser una situación para evitar que haya una polarización mayor? El hecho de que algunas personas lo hayan hecho de la forma como se ha visto que lo han hecho. Ahí veíamos a un presentador incluso de televisión que fue sancionado su programa. ¿Ustedes alegan que esto es censura? Es censura en desarrollo, no hay duda de esto. Y hay autoridades a nivel nacional que hacen escrutinio de la libertad de expresión a todos los países del mundo, salvo Corea del Norte e Irán, a lo mejor. Y el nivel de la libertad de expresión. Y Estados Unidos en 2025 no está ni en los top 10. No nos encontramos dentro de los países de libertad de expresión. Así que por el plan Trump y el plan de Proyecto 2025 que fue creado en la Fundación Heritage, que queda a metros del Senado acá en Washington, ellos están creando semana tras semana más y más temor y autocensura. Y eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el medio más importante, en el periódico más de referencia en Washington, D.C., que es el Washington Post. Había un columnista, Karen Atiyeh, quien fue despedido el lunes por su reacción de forma personal a la muerte de Charlie Kirk. Cada otro día hay un evento y le comento que ¿por qué está pasando esto? Porque quieren distraernos de la realidad de lo que está pasando. El presidente Trump ahora está en el Reino Unido con una cumbre muy importante con el primer ministro Starmer. El primer ministro Starmer fue el líder del planeta quien tenía que responder a la crisis con Ucrania que pasó a través de las acciones de presidente Trump en la oficina oval con Zelensky. Es un gran plan de distraernos de la realidad de sus acciones muy feas y de alto riesgo. Señora Manat, gracias por esta intervención. Voy a darle la palabra, me la estaba pidiendo hace un momento Julio Schilling, su turno de la réplica. Julio, se lo pido en 1 minuto y medio porque debo ir a pagar un corte comercial. Adelante, le escuchamos. Teorías de conspiración, vemos la izquierda lanzando teorías de conspiración. Es realmente un insulto a la inteligencia, un partido y un movimiento que censuró abiertamente cuando el coronavirus a personas que piensan diferente, a personas que se expresaban contra la posición oficialista del régimen Biden-Obama. Menciona Inglaterra, donde hay más de 12,000 personas enfrentando cargos criminales por posts en los medios sociales. Es absurdo escuchar del partido represor, del movimiento represor. No es verdad. Primero no están en contra de la violencia, pero sí apoyan la apología de la violencia, porque estas personas que han sido despedidos no es porque estuvieron en un debate increpando a Charlie Kirk
o argumentando contra sus ideas. No, dicen que está esparciendo odio. El odio para ellos es decir que hay dos sexos, que solamente, lo digo yo, hay dos sexos. Eso es odio para ellos. O sea, el decir que determinadas programaciones neomarxistas como de diversidad, de equidad, de inclusión son discriminatorias y hacen daños, eso es para ellos un mensaje de odio. Entonces, cuando dicen, bueno, no, es muy cómodo decir, no, yo estoy en contra de la violencia, pero la verdad que las cosas que él decía, en efecto, nada más que tienen que ver el estudio ese de Rutgers, donde claramente recoge el sentimiento de personas como esa que está hablando, donde ellos, el 56% dicen que aprobarían de alguna manera, que justifican y pueden entender el asesinato de Donald Trump. O sea, esto es perfectamente consecuente con el neomarxismo y su lucha para censurar cuando no les gusta la opinión. Y ahora les molesta porque empresas están tomando estos pasos porque francamente es un descaro, es una apología al asesinato. Julio, vamos a irnos a pagar un corte comercial. Enseguida volvemos luego de este corte con las conclusiones del programa, hablando o reflexionando para cada uno de mis panelistas, tanto el abogado, el analista demócrata, el analista republicano, si es posible separar la libertad de expresión de la obligación de no dañar a otras personas, como es el caso, y las comparaciones que se hacen después de este hecho del asesinato que impactó a Estados Unidos, al mundo entero también. Antes, el dato de la Fiscalía de los Estados Unidos, que ha pedido ya la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk. Los investigadores de este asesinato del activista conservador han solicitado pena capital para el presunto tirador Tyler Robinson, a quien le atribuyen 7 delitos, entre ellos está homicidio agravado. Los fiscales han publicado mensajes en los que el acusado habría admitido este crimen. Han revelado que su ADN corresponde con algunas muestras tomadas del arma homicida. Volvemos luego del corte con las conclusiones del programa. Hemos llegado al tiempo de las conclusiones en ángulo. 1 minuto para cada uno de mis panelistas para ser reflexivos sobre el tema que hemos traído a colación el día de hoy. ¿Se puede separar libertad de expresión de la obligación de no dañar a otras personas, no solo para tener mejores empresas, como dicen algunos, preservar la empresa, o mejores sociedades? ¿Cuál es su criterio, abogado Andrade? En 1 minuto, luego escucho a Michelle y termino con Julio. Adelante. Gracias, doctora. Indudablemente no se pueden separar, se complementan, la una depende de la otra. En las democracias, los derechos individuales llegan cuando afectan al otro, ¿sí? Cuando generan daños en la reputación, en la imagen y en múltiples facetas. Ni siquiera los derechos humanos son ajenos a los límites que se pueden imponer, tanto por la justicia como por la sociedad misma. Entonces, indudablemente no se pueden separar. Y en esto yo sí quiero señalar que estoy de acuerdo con el primer panelista. Aquí siento que no hay censura, aquí lo que hay son consecuencias. La libertad no es decir o hacer lo que queramos. Esto no es la era industrial en la que el patrono realizaba cualquier acción para despedir discriminadamente, pero tampoco es la era en la que los trabajadores pueden decir, hacer y deshacer sin tomar en cuenta las repercusiones que generan. Entonces yo sí creo que no se pueden escindir, son complementarias, y siento que, claro, como siempre lo dije, debe haber márgenes de razonabilidad y proporcionalidad atendiendo al caso particular, atendiendo a la industria. Por ejemplo, pensemos en un colegio, pensemos en los niños en formación. ¿Qué efecto tiene esto? Entonces yo acá creo que no hay censura, acá lo que hay son consecuencias que pueden llegar a afectar la libertad individual del empresario y que está en su derecho, si no se cumplen con sus políticas, también de tomar decisiones, siempre bajo unos márgenes de razonabilidad y proporcionalidad, que es lo que sucede en las democracias cuando están en pugna dos derechos. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Adelante, Michelle. Ahora en la realidad de Estados Unidos. Estamos en un momento cuando hay una necesidad crítica de diálogo, pero el Partido Republicano, desde el Capitolio acá en Washington hasta todos los capitolios de los estados,
y encabezado por el Donald Trump y J.D. Vance, no les interesa el diálogo, prefieren la polémica. Y la polémica ahora es algo muy factible en lugares de empleo. Y por eso hay mucho trabajo para abogados en los casos que están surgiendo, pero es muy, muy difícil, complicado y de alto riesgo para trabajadores, para estudiantes, para analistas. Hemos perdido nuestra posición en los rankings de la libertad de expresión en el país. Eso es algo muy serio. Somos un país líder en el mundo. Seguimos así, con todos los problemas y faltas que hay en el país. Pero los que lideran ahora siempre están en tráfico de una sola cosa, ¿no? Que es lo que es falso, únicamente lo que es falso y lo que es un show. Vimos un show de Donald Trump en el Reino Unido. Donald Trump con el rey de Inglaterra pasaron un día entero. ¿Dónde? En Windsor Castle, porque no quieren estar ni cerca de Londres, Michelle, por las protestas. Gracias por la invitación. Michelle, gracias por su intervención. Sí, tengo que cerrar esto y un minuto, menos de un minuto tengo para Julio su reflexión y su conclusión. Adelante, Julio. ¿Cómo no? Mira, Bruce, hay que hacer la distinción clara. Cuando el tirano Fidel Castro murió, yo, igual que cientos de miles de cubanos libres, celebramos. Si hubiera muerto por tiranicidio, hubiéramos celebrado mucho más. Porque Fidel Castro es un tirano, es más, es responsable por la muerte de muchos colombianos, pero es muy diferente celebrar y ser un apologista para alguien como Charlie Kirk, que simplemente, precisamente invitaba al diálogo, invitaba al debate, a la discusión. Pero el problema es que la izquierda no está interesada en tener un debate. Prueba de eso es que quisieron asesinar y silenciar la voz de Charlie Kirk y hablan de diálogo, pero el diálogo es en los términos de ellos, que pide la censura de opiniones contrarias. El decir que hay dos sexos solamente, si eso ofende a alguien, eso es problema del ofendido. Eso no es censura, eso no es odio. Estoy haciendo solamente un ejemplo de las razones por las cuales la izquierda ponía la falsa etiqueta de que Charlie Trump enviaba mensajes de odio. Entonces, y por último, esa lista que la señora Previa dice que los Estados Unidos han perdido el ranking, eso es a consecuencia del gobierno previo, que el descenso en libertades civiles en los Estados Unidos fue precisamente a raíz de las acciones del gobierno previo, porque eso toma tiempo. Gracias, Julio. O sea, eso no lo hacen mes por mes. Gracias, Julio. Corte comercial, esto es Ángulo, volvemos enseguida. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Un gusto haber tenido a Julio Schilling. Él es politólogo, estratega republicano. Gracias por haber estado con nosotros. También agradecer a Michelle Manat, ella es analista, ha estado con nosotros también. Hasta una nueva oportunidad, Michelle. Y mi gratitud con el abogado en Derecho Procesal, Carlos Andrade. A los tres, gracias por sus criterios dados en este espacio. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con el canal internacional NTN 24. Enseguida más información del mundo.